que ya vinieron saben que la noche del viernes es la noche principal, es el pulmón de fortaleza de fruto de los encuentros, porque tenemos la noche de adoración. Bueno, después de haberlo escuchado al padre Lofeudo, no hay mucho que agregar en este sentido, y no hay mucho para explicar sobre la necesidad y urgencia de que la formación no sirve de nada si no la alimentamos con adoración, justamente, con trato con Él, no solamente hablando de Él, sino estando con Él. Entonces, les pedimos por favor que no dejen de anotarse para cubrir una horita nada más, le pedimos a cada uno, y si es posible, porque no es desde las 8, sino desde, pienso que a 11, 12, nos queda todavía una conferencia más después del doctor Sepacuercia, después vendrá la cena, después tenemos el Vía Crucis que termina con la adoración y queda el Santísimo expuesto toda la noche hasta la mañana que se hace la reserva y laudes. Les rogamos que se anoten en una hora, que tratemos de ser fieles en eso, y bueno, sobre todo eso, que cumplan la hora que cada uno se proponga, que pensemos lo que hemos escuchado en el día de hoy, que sí, para todos es un sacrificio, sobre todo a los que les toque a lo mejor la hora de las 2 de la mañana o las 4, pero que tratemos de ser coherentes con lo que escuchamos, con lo que profesamos, y que este tiempo de adoración sea la semilla escondida. Así que bueno, eso. Les pido por favor que vean la hora, que se anoten en informes, van cubriendo la planilla. Bueno, listo. Vamos a seguir entonces con las exposiciones de hoy. La próxima es del doctor Héctor Sepacuercia, licenciado Héctor Armando Sepacuercia, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, y quien posteriormente realizó estudios de posgrado en Defensa Planning en la National Defense University de Estados Unidos, y inició su trayectoria docente en la década del 70 como subgerente nacional de Buenos Aires en la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, y se desempeñó también como director de estudios y profesor de Antropología y Lógica en el profesorado Nuestra Señora de las Nieves. Desde la década del 80 hasta 2023 ejerció funciones como profesor asesor en la Escuela Superior de Guerra, dictando las asignaturas de Estrategia Básica, Contemporánea, Crítica del Conocimiento, Evolución del Pensamiento Estratégico, Ciencia Política y Filosofía. Fue además integrante del Gabinete de Estrategia y Geopolítica y jefe del área humanística. Entre los años 83 y 96 ocupó el cargo de jefe de la División Estudios del Curso de Aplicación en la Escuela Superior de Guerra Aérea, dependiente del Departamento de Investigación Académica de esta institución. Desde 1988 hasta el 2007 se desempeñó como secretario académico del Centro de Estudios Estratégicos del Estado Mayor Conjunto. Entre el 90 y el 2001 fue profesor de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa, dictando el curso superior de las Fuerzas Armadas en Estrategia y Lógica de la Racionalidad hasta 1998. Entre el 91 y el 94 fue también profesor del curso superior de comisarios en Inteligencia Estratégica en la Academia Superior Federal y profesor de Defensa Nacional en la Maestría en Políticas y Estrategias de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante el 94 y 95 fue profesor de Antropología Filosófica en la Facultad de Psicología de la Universidad de El Salvador, y entre el 95 y 98 se desempeñó como profesor de Lógica Aplicada en la Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Por qué lo invitamos? Principalmente porque es uno de los discípulos más fieles que ha tenido, además, el profesor y mártir argentino Jordán Bruno Ollenta, y nos ha parecido que es una de las personas más calificadas precisamente para dar su semblanza como testigo y mártir de Cristo Rey. Por eso vamos a escucharlo hablar de Jordán Bruno Ollenta, la patria bajo el reinado de Cristo. Gracias, Héctor. Gracias, Virginia. Aclaro que
Los 43 años que ha citado Virginia los hemos realizado en la Escuela Superior de Guerra Aérea. Porque se parece, sin embargo, no es lo mismo. Los camaradas de ejército dirán, ¿dónde estaba? Que no lo vimos nunca. No, es en Fuerza Aérea. Bueno, primero y fundamental agradecer el hecho que me hayan participado para poder estar aquí con ustedes. Les agradezco a Jorge y a Virginia principalmente esta distinción que me honra. Y aprovecho para felicitarlos por este esfuerzo, la continuidad de este esfuerzo y la preservación inasequibles al desaliento que hace al reino de Cristo, como bien se ha enunciado. Hablar de el profesor Yenta siempre es una distinción en sí misma, porque ha sido un don de lo alto el poder tener el trato y el acceso a esta condición sapiencial, virtuosa y heroica que le habitaba con espontaneidad a Jordán Bruno Yenta. Dado el título, tenemos que hacer algunas distinciones, porque hablar de la patria bajo el reinado de Cristo pareciera que es una elucubración teórica o una aspiración incumplida. Y hablar de Yenta en ese marco requiere que hagamos breves distinciones. El profesor vino al mundo en el marco de una familia sin Dios. Él creció, se educó sin Dios. Concurrió a la universidad. Sus dones intelectuales atraían a los profesores y a los maestros de la Facultad de Filosofía sin Dios. Y así se recibió, siendo un exponente del materialismo, del positivismo, del marxismo, sin Dios. Se cruzó en el camino con quien sería su esposa, de una familia católica, hispánica, y esa fue una primera alerta de Dios. Tras casarse, la noticia de aquellos tiempos que se llevaba muchas vidas, la tuberculosis. Córdoba fue el destino. Bajo el esfuerzo de Lilia, inició su recuperación, pero con ella el acceso a los maestros griegos. Con ellos la proximidad a los maestros latinos. Maritain llegó a sus manos y Dios empezó a aparecer
en aquel que sería un elegido. Como contaba Lilia y refería el profe, aquellos que habían sido sus maestros y de él esperaban mucho en la negación de Dios, en Córdoba le dicen: usted se nos está yendo, Jordán, se nos está yendo. Porque se estaba aproximando a Dios. Curado va a Paraná y ahí accede a cátedras en el Instituto del Profesorado, en la Facultad de Filosofía, de Sociología. Algunos de sus ponencias han quedado registradas, impresas. Ya es un hombre con Dios. Pensemos que su conversión, su bautismo a los 33 años, como San Agustín, y empieza a deslumbrar en la verdad de la patria. Se irradia esa luz y esa calidad intelectual que portaba. Y así termina siendo, mediando los 30 años, rector interventor de la Universidad de Paraná. Por supuesto que aquellos que habían sido sus maestros y todos los que siguen esa cadena reformista, marxista, materialista, pasan a ser sus enemigos. La gestión en la Universidad de Paraná, frente a todas estas lacras intelectuales, es despiadada. Todo el esfuerzo para volverle a esa institución su universalidad, su condición y su calidad propia de universidad, finalmente se frustra. Su alejamiento continúa en Buenos Aires, en el Instituto Superior del Profesorado, donde ya ha adquirido nuevos enemigos. Uno principal que será de toda la vida es Perón, porque Perón lo definía como un principal piantavotos, porque la verdad es piantavotos. La verdad no tranza, no negocia, no arregla, no traiciona. Y ahí está Jordán, con su docencia a cuestas, sobrelleva 30 años de ostracismo entre las cuatro paredes de su despacho, de su escritorio, donde nos iluminó, donde irradiaba esa luz propia de un elegido por Dios. También inclaudicable, inquebrantable al desaliento, siendo lúcido sobre todas las lacras que corrompían a la patria y denunciándolas, y siendo un testigo molesto de todos aquellos que defeccionaban, que sucumbían y no conservaban el servicio a la verdad y a Cristo,
que era su bandera, y a la cruz que sobrellevó hasta el final. Y esta patria de los argentinos, con él, ¿qué pudo hacer? Premiarlo con 11 disparos. Ese fue el premio por la persistencia de 30 años de ostracismo negados a la rutilencia de su verdad, de la verdad. Y así fue el sacrificio del profesor Scienta, de toda la vida, en una patria en la cual no ha reinado Cristo, sino de un modo espasmódico. Y entonces tenemos que hacer un distingo de este término patria, porque en su plenitud, en su actualidad, solo ha tenido efímeros momentos. Hay un libro de Henry Fers, un canadiense muy lúcido, terminó muriendo en Birmingham, en el Reino Unido, pero que tiene una página en su libro sobre Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, la primera página, donde este hombre ya destaca una verdad que la Argentina oficial siempre ha negado. Y ahí dice: cuando Karl Beresford entrega su espada a Liniers, ahí ya hay una nación de pie. Ahí hay una patria. Pero Liniers tuvo que acabar en una fosa común. Ahí hay una patria. Pensemos en Liniers. Después de presentarse a Beresford y dar su condición y su jefatura naval, que es dejado en libertad, que se mueva. ¿Qué acontece con él? Que rezando en la catedral ve a los sacerdotes esconder las formas eucarísticas para poder llevarlas a enfermos de un modo totalmente distinto de como habitualmente sucedía. ¿Y por qué? Y porque la tropa del hereje se mofaba de la solemnidad con que se trasladaba el Santísimo Sacramento. Y acude a una peregrinación habitual y que se ha suspendido por la mofa, las pullas de los soldados ingleses. Liniers va y se postra ante la Virgen del Rosario, su imagen en Santo Domingo, y se compromete a liberar Buenos Aires y poner a sus pies todo trofeo que obtenga en la gesta. Esto parece una cuestión menor para el prior dominico, después que se hace la misa de gracias por la recuperación de Buenos Aires, y va a Liniers y lo increpa, porque su promesa y lo que la Virgen había logrado no podía ser tratada con ligereza, porque 2.500 hombres que traía y pudieron cruzar el río fue gracias al temporal que se armó y duró varios días
hizo varar buques ingleses que no pudieron neutralizar el cruce del río. Y el temporal continuó y las tropas inglesas no salieron a campo abierto por el barro, por las condiciones climáticas, y eso permitió a los 1.500 hombres, más los de Olavarría y Rodríguez, arrimarse, más aquellos que vivían en los arrabales para empujar las pocas piezas de artillería que se encastraban en el barrial. Y todo eso lo atribuye Liniers a Nuestra Señora del Rosario. Esto que deberíamos enseñarlo todos los días a los niños en las escuelas, solo tuvo una recompensa: la fosa común. Porque lo primero que ha hecho la Argentina oficial, malparida en su nacimiento, ¿qué fue? Buscarlo a Liniers y fusilarlo. Como los propios no querían hacerlo, tuvieron que recurrir a un pelotón de soldados ingleses. Y Álzaga, que había defendido siendo alcalde, termina colgado. Y el prior de los betlemitas, que se había negado a jurar obediencia a la monarquía inglesa, paga con la vida esa afrenta. Esta es la Argentina oficial. Una Argentina malparida. Por eso que tenemos que distinguir a la patria bajo el reinado de Cristo. ¿Cuál es la que está bajo el reinado de Cristo? ¿La de Liniers o la de la primera junta? Pensemos en Perdriel, el cura párroco cortando los cintillos con la medida de la Virgen de Luján para distinguir las tropas que impensadamente quieren enfrentar a las tropas británicas, tropas con la mejor preparación del mundo. Esa es la Argentina que no miramos. Pensemos en Don Bosco, María Auxiliadora que lo ilumina, y la primera misión de aquellos salesianos, ¿dónde va? A la Argentina. ¿A hacer qué? ¿Dónde se levanta el primer colegio? Cuando uno mira las fotos de semejante construcción de 2 plantas, en medio de la nada, con los Charré y los Zulki llegando con los alumnos. ¿Y dónde fue esto? En San Nicolás de los Arroyos. En medio de una Argentina doblegada a las logias masónicas que después del destierro que Rosas les produjese, volvieron con todas las enjundias posibles. Pensemos que llegan estos sacerdotes y coadjutores en una Argentina que había roto relaciones con el Vaticano, que el laicismo imperaba y ya va a gestar la ley de enseñanza laica, que ha regido nuestras escuelas centenariamente. Esta es la patria bajo el reinado de Cristo. Alcalde de San Nicolás
masón, gobernador, legisladores, ¿qué era lo que pedían? Felicitar a aquellos salesianos por la construcción de semejante colegio en medio de la nada. No, que fuera derruido cuanto antes. No fue fácil, pero lo lograron. Finalmente ese colegio fue derruido. Con 30 años de antigüedad, una cosa nueva. ¿Esa es la patria bajo el reinado de Cristo? No. Pensemos que bajo el amparo de la Virgen del Rosario, y así se llamó la Operación Rosario en Malvinas, que no fue triunfante, pero algo quiere la Virgen de esta patria. Un año después de la derrota, Nuestra Señora del Rosario reaparece. ¿Dónde? Donde su presencia se había negado, en San Nicolás de los Arroyos. ¿Dónde? El colegio de los salesianos estaba frente al Paraná. Ahí se ha levantado su iglesia. Más de 40 años han pasado, cientos de miles han peregrinado a esos pies. Como decía Membiel, la patria está perdida, pero la patria es de la Virgen. Y finalmente falta qué es el reinado de Cristo, porque después de todo, ¿qué nos ha dicho Cristo? Mi reino no es de este mundo. Y si mi reino no es de este mundo, ¿qué tiene que ver la patria terrena con mi reino? Parece que no tiene nada que ver. Y así tenemos algunos obispos que lo creen fehacientemente. Y por esto reclaman que las constituciones provinciales, en la Constitución Nacional, están los legisladores ya tratando. Hay que borrarlo a Cristo, hay que borrar la Iglesia, hay que borrar a Dios de todo aquello que es del tiempo y terreno. Y en eso estamos. No hay reinado de Cristo. O por lo menos hay que definirlo. Tenemos que generar algún contexto. Es un problema, porque de lo contrario de lo que vamos a hablar hoy o estamos hablando, no tiene sentido. Ni Yenta, ni la patria, ni el reinado de Cristo. Vemos que en una y otra cosa esta disolución y esta apostasía general que tenemos, porque la realidad es que estamos bajo el imperio de una satanocracia que todo lo sujeta, que es totalitaria, quiere a todo el hombre y quiere a todos los hombres. Hay algo bueno en la situación, que no permite arreglo ninguno, que no hay negociación posible, que no hay nada que transar. O es Dios, o es Cristo, o es su cruz, o son los muchachos del padre de la mentira. No hay término medio. Aquellos que quieren la iglesia abrazada al mundo,
chocan con que el mundo lo quiere todo. Y la cruz es el único camino. El título que tiene este encuentro, la paz de Cristo en el reino de Cristo, ya visoraba Pío XI en su primera encíclica, porque la expresión acabada de esto que nos reúne hoy está manifiesto en su primera encíclica, Ubi Arcano Dei Concilio, por el inescrutable designio de Dios. Y ahí dice en ese punto 16, lo leo para no fallar, la paz de Cristo en el reino de Cristo. ¿Cuál es su extensión y el carácter de este reino? ¿Existe realmente? Es una vana aspiración frente al príncipe de este mundo, porque dicen los teólogos que enterado Lucifer, que tenía a cargo el principado de este mundo, que la reina de él habría de ser María, se rebeló. Y está escrito que María le aplastará la cabeza. Pero sigue siendo el príncipe de este mundo, porque Dios no lo relevó de su función. Él continúa en funciones, pero la finalidad ya no es la que Dios disponía. Este reino tiene una extensión y tiene un carácter. Es espiritual y compite con el de Satanás. ¿Son iguales? No. No son de la misma jerarquía. Y Satanás lo sabe. Por eso nos urge hoy, en esta su conquista, a ver si logra perturbar los planes de Dios lo suficiente. Pero el que tiene el dominio de los cielos y la tierra es aquel que posee este reino que es Cristo. El drama es que no lo creemos del todo, por eso no podemos mover montañas, por eso nos cuesta no recuperar la patria, confirmarla en su existencia. Aquellos que son esta medida de Cristo en la tierra son los primeros fustigados, castigados, desoídos. Jordán pobre, solo tenía la pobreza de espíritu, por ello el reino de Cristo habitaba en él. Nos decía más de una vez en clase, lo hemos intentado todo, siempre mal. Sea el positivismo, el materialismo, el marxismo, el populismo, el peronismo, todas las lacras habidas y por haber. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué no intentar alguna vez con la verdad? Hablando de Cristo en la patria. ¿Por qué no intentar con Él alguna vez? Así continúo con Pío XI en Ubi Arcano.
Síguese pues que la paz digna de tal nombre es, a saber, la tan deseada paz de Cristo. No puede existir si no se observan fielmente por todos en la vida pública y en la privada las enseñanzas, los preceptos y los ejemplos de Cristo. Y una vez así constituida ordenadamente la sociedad, pueda por fin la Iglesia, desempeñando su divino encargo, hacer valer los derechos todos de Dios, lo mismo sobre los individuos que sobre las sociedades. Este es el reino de Cristo, donde todo lo de Él impera sobre las sociedades y los individuos. En esta formulación esclarecedora, entonces podemos entender ese debatirse la patria constantemente entre uno y otro principado, entre el reinado de Cristo y el principado de Satanás. Uno puede entender que en acto esa plenitud de vida para la patria no la hemos tenido en continuidad, sino espasmódicamente. Y la virtud intelectual, la sabiduría que le habitaba Jordán le permitía discernir todos esos momentos y esas particularidades en el accionar de la patria donde Cristo estaba presente, donde María estaba presente. Nos remarcaba en Opción Política del Cristiano, tan solo un año antes de morir, tan solo cuando el hombre asume conciencia de su insignificancia frente a la inmensidad de Dios, su indigencia se convierte en abundancia y su pobreza en riqueza. Proclamamos la realeza de nuestro Señor Jesucristo en la Argentina, cuyo origen, raíz y esencia es cristiana. Y no es que deliraba el profesor, no, porque era amplio conocedor de todos los esfuerzos que había hecho la Iglesia con los indígenas, no un día, no una década, no una centuria, por varios siglos. Pensemos en 200 años, 23 universidades del mismo nivel y condición que aquellas que tenían en el Reino de España. Pensemos en Luján, la Virgen, que aquí me quedo. Los héroes, los ejércitos, todos pasaban bajo sus pies. Antaño, siempre lo comento porque es una pena, esas paredes colmadas de sables, de espadas, de lanzas, de todos aquellos que habían cumplido en batalla, y la Virgen los cubría. Ahí estaba su testimonio. Se han borrado, las paredes ahora están limpias, nadie le debe nada a la Virgen. Si pensamos en Belgrano, cuando uno lee allá en Tucumán, en procesión, poniendo su sable a los pies de la Virgen de la Merced y nombrarla generala de los ejércitos.
y escribirle a San Martín, póngala como patrona de los ejércitos, del ejército de los Andes. Y San Martín, soy devoto de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Carmen del Cuyo. Y antes de iniciar el cruce, lo vemos marchar con su ejército a postrarse a los pies de la Virgen. Y esto no se hacía en dilema si era o no corredentora. Era la Madre de Dios y era la hacedora de la victoria. Después de Maipú manda a San Martín todos aquellos trofeos de batalla para que se pongan bajo la guarda de la Virgen, generala de los ejércitos. Esa sigue siendo la Argentina del Reino de Cristo, que es espasmódica. Habita en el corazón de algunos, pero no es oficial. Porque aunque sean oficiales los cargos y se enuncian, la condición y el servicio que se le debe parece ausente. No está en acto. Consulta, pregunta o sueño, diga. No. Bueno, continuemos. Y así nos dice Jordán, leo, la exigencia primordial del cristiano es instaurar al hombre entero y a las instituciones sociales, políticas, en Cristo, Rey y Señor de todo. De todo lo creado, el señorío de Cristo restablece, confirma y santifica el orden natural, que es el orden de los principios constitutivos de toda sociedad y del Estado. Las urgencias del profesor eran las mismas que tenía Pío XI y que expone, como hemos dicho, las urgencias. Pensemos en aquellos años 20, el laicismo rampante, que no era una cuestión menor, porque como lo quiere todo, luchaba y desterraba a Dios de cuanto podía, de la familia, de la escuela. Como la apostasía que hoy tenemos busca inficcionarlo todo, no dejar nada librado, que es parte de la autodemolición de los hombres de la Iglesia. Hemos conocido en otros tiempos los dilemas y los enfrentamientos que parecían increíbles allá avanzados los 70 en la facultad, entre los sacerdotes de la teología de la liberación, los atenuados que han llegado hasta ahora con la teología del pueblo. El Espíritu Santo inspira al número, inspira al pueblo. ¿Qué es el pueblo? Una ficción, pero es el pueblo. Una versión renovada del viejo Suárez con la omnipotencia divina que se proyecta y se prodiga en el pueblo, en la voluntad popular, que es la que elige. Es lo mismo, pero con los efectos disolutos, disolventes, que van derrumbando
y demoliendo a la propia institución en sus hombres. Nunca van a poder, como se ha dicho, las puertas del infierno nunca prevalecerán, porque la cabeza es Cristo. Y Cristo, como Dios, no sucumbe. Su victoria es la cruz. Y es el signo de la victoria. Y es el signo que debemos perseguir. Leo esto porque es definitorio en Pío XI, en Ubi Arcano, sobre el reino de Cristo. En esto consiste lo que con dos palabras llamamos reino de Cristo, ya que reina Jesucristo en la mente de los individuos por sus doctrinas, reina en los corazones por la caridad, reina en toda la vida humana por la observancia de sus leyes y por la imitación de sus ejemplos, reina también en la sociedad doméstica, cuando constituida por el sacramento del matrimonio cristiano, se conserva inviolada como una cosa sagrada. ¿Qué es lo que tenemos de la familia? 30% de las uniones son de pareja, de una visión zoológica, porque es un tema de apareamiento. Ahora, si dos del mismo sexo se juntan, eso es matrimonio. Eso sí hay que llamarlo matrimonio. Pero el matrimonio cristiano, finito es. El asunto es que deje de ser cosa sagrada. Y así dice entonces Pío XI, en que el poder de los padres sea un reflejo de la paternidad divina, de donde nace y toma el nombre, donde los hijos emulan la obediencia del niño Jesús y el modo todo de proceder hace recordar la santidad de la familia de Nazaret. Reina finalmente Jesucristo en la sociedad civil, cuando tributando en ella a Dios los supremos honores, se hacen derivar de él el origen y los derechos de la autoridad, para que ni en el mandar falte la norma, ni en el obedecer la obligación y la dignidad. Cuando además le es reconocido a la Iglesia el alto grado de dignidad en que fue colocada por su mismo autor, a saber, sociedad perfecta, maestra y guía de las demás sociedades, es decir, de modo tal que no disminuya la potestad de ellas, pues cada una en su origen es legítima, sino que les comunique la conveniente perfección, como hace la gracia con la naturaleza, de modo que esas mismas sociedades sean a los hombres poderoso auxiliar para conseguir el fin supremo, que es la eterna felicidad. Y con más seguridad provean a la prosperidad de los ciudadanos en esta vida mortal. De todo lo cual resulta claro que no hay paz de Cristo sino en el reino de Cristo. Y que no podemos nosotros trabajar con más eficacia para afirmar la paz que restaurando el reino de Cristo. Es decir, el reino de Cristo no se reduce al ámbito puramente espiritual o de las cosas del cielo. Las comprende, por supuesto. Pero Dios, Cristo, Dios hecho hombre, es el Rey de los cielos y de la tierra.
Nada de aquello que el hombre hace en la tierra le es ajeno. Y como bien enuncia Pío XI, todas las sociedades intermedias, las menores, la familia, todo aquello que convoca a la acción de más de un hombre, todo esto se ordena no solo a la felicidad terrena, que es principal, no solo al bien común, que es el más alto de los bienes en el orden moral, como enseñaba el profesor, después de Dios, el mayor bien que existe, el bien común político. Todos estos bienes finalmente se ordenan y cobran sentido a la eterna felicidad. Y no es que el orden natural salte al sobrenatural por sí. Esa es la función de la Iglesia. Pero que reclama este reino de Cristo, que cada uno cumpla con el fin del orden propio. La virtud que hará la felicidad humana, terrena, no es una vana aspiración. Y reclamarla del padre como de la madre, de los hijos, no es vano. Y pone el modelo, la familia de Nazaret. Pensemos si esto es lo que habitualmente encontramos como enseñanza, como acción, como ejemplo, que se diluye cuando Dios está ausente. La verdad misma que se hizo carne, dice el profe, y habitó entre nosotros, y que en la hora decisiva se quedó enteramente solo. La palabra verdadera que salva y rescata es Cristo, porque nosotros somos criatura de esa palabra. El verbo que se hizo carne, Él nos ha creado. La palabra verdadera es el pan del cielo, decía Jordán. Y es Cristo. El poder de la palabra es el poder de los poderes, porque todo ha sido creado por ella. Y es lo que irradia, sienta cuando uno medita en sus obras, en sus conferencias. Esas frases luminosas. Y está a la altura de su ejemplo. Porque tres cosas él siempre sostenía. La verdad, que es lo primero que Pío XI pone como requisito del reino de Cristo. La verdad en el espíritu, en la inteligencia. Cristo es la verdad. El orden y la jerarquía. Y el orden y la jerarquía se articulan empezando por Cristo Rey, el Rey de todo lo creado. Y no se excluye lo que el profe conocía de sobra. Bregar por ello impone, reclama el sacrificio. No se puede sin el sacrificio. Por eso la cruz es el signo de la victoria, es el signo de la muerte del pecado. Es el signo
del tiempo que nos toca vivir. Miren, en el año 56, en una conferencia en defensa de la fe y de la patria, solo esta breve cosa y la actualidad que tiene. Ahora la cuestión es de ser o dejar de ser. Se trata de establecer y restaurar todas las cosas de la patria en Cristo o convertirnos en una tierra de nadie, sin Dios, sin patria, sin familia. No hay alternativas. Somos lo que debemos ser o seremos nada. Discusión de familia y entre amigos. Y mejor que ser chino es ser yanqui. Al mandato de Trump. Digo, pero esto parece la discusión de los rivadavianos y de los muchachos de entonces. Seamos británicos o portugueses, porque por nosotros mismos no podemos ser nada. Este ser nada se nos ha metido en el corazón. Y entonces seamos lo que dice Trump, porque de lo contrario no vaya a ser que seamos argentinos, vamos a terminar siendo chinos. El dilema de ser o dejar de ser es nuestro dilema de hoy. Hay aquellos que pretenden ayornarlo al profe, ¿no? Y lo comento porque en algunas instancias surge el de hacerlo o acomodarlo a las condiciones de los tiempos. Y el profe era inquebrantable en el sí, sí, no, no. Que es la definición de la verdad. No tiene arreglo. Están aquellos entusiasmados con que el profesor llegue a los altares. Bueno, pero para eso no hay que hablar más del profesor frente a los comunistas, frente a los socialistas, frente a los populistas, frente al liberalismo masónico. No tenemos que hablar más del peronismo porque era un antiperonista. Al final tenemos que reducirlo al no ser. Si es nada, es mejor para que llegue a los altares, ¿no? Porque a la postre es Cristo el que joroba. Cristo es el signo de contradicción. Cristo es el que pone distancia y término. El que no está conmigo desparrama. Y al que quiera andar con el mundo y los muchachos de la satanocracia, Cristo joroba. Antes de Cristo, si podemos borrar la María, mejor. Por eso va a insistir en la cuasprima Pío XI. Por eso no solo exhortamos entonces en la Ubi Arcano a buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo, sino que además prometimos que para que dicho fin se alcance haríamos todo cuanto posible fuese. En el reino de Cristo dijimos, pues estábamos persuadidos de que no hay medio más eficaz para restablecer y vigorizar la paz de Cristo que procurar la restauración del reinado de Jesucristo.
Sin Cristo no hay paz de Cristo. Y así, mientras los hombres y las naciones, alejados de Dios, corren a la ruina, año 25, 100 años que estamos celebrando este mensaje. Corren a la ruina y a la muerte por entre incendios de odios y luchas fratricidas. La Iglesia de Dios, sin dejar nunca de ofrecer a los hombres el sustento espiritual, engendra y forma nuevas generaciones de santos y de santas para Cristo, el cual no cesa de levantar hasta la eterna bienaventuranza del reino celestial a cuantos le obedecieron y sirvieron fidelísimamente en el reino de la tierra. Y esto lo vemos como una expresión constante. Aún contados con números chicos, los miles de mártires, los mártires en África, los mártires en Asia, en Medio Oriente. De ellos es el reino de Cristo. Y a veces los nacionalistas y los nacionalistas católicos a veces nos parecemos a los judíos. Es decir, queremos ver, como decía Castellani, que aparezca el criollo, aquel que nos va a guiar a la grandeza que aspiramos y no tenemos. Y resulta ser que el signo pasa por otro lado. ¿Han escuchado ustedes al padre Lofeudo? Algo de admirar, un argentino de admirar, porque decenas de centros de adoración perpetua. Hoy, en los tiempos que corren, la apostasía reinante, que esté dedicado a esta cosa inútil de adorar a Cristo en Eucaristía. Y no solo en un país o solo con católicos, porque hasta ortodoxos, como él cuenta, han seguido para plegarse a los que católicos podían armar cuando faltaba para cumplimentar los tiempos de adoración. Y resulta que encontramos cientos de religiosas y sacerdotes desparramados por todo el mundo, misionando. Y es una obra argentina, que por supuesto vemos a la jerarquía eclesiástica hacer todo lo posible por cerrar los seminarios donde se han formado. Porque con 2 seminaristas se hace fiesta en el seminario de Morón, ¿no? Y las decenas de seminaristas de San Rafael, unos son desparramados y otros tienen que estar esperando que los aires sean benéficos, porque no se soporta lo distinto. Y así podemos nombrar de mano argentina, cuando estamos esperando la victoria temporal, resulta que los logros son intemporales. En Opción Política del Cristiano nos dice:
Virginia, me dices cuando me quieran echar que estoy atento. ¿Está bien? Bueno. Y así dice Jordán. Repito, opción política del cristiano. La causa primera y el fin último de cada persona humana es Dios. Quiere decir que viene de Dios y va hacia Dios, que es su meta definida y definitiva. Esto nos permite comprender que cuando el hombre se divide de Dios por el pecado original y los que siguen, corrompe su propio ser, distorsiona su naturaleza desarraigada del principio y del fin, volviéndose inhumano con los demás hombres y consigo mismo. Dividido de Dios se divide del prójimo y de sí mismo, precipitándose en la dialéctica de la contradicción infinita. Así leemos en el salmista: el hombre criado en tanta grandeza no lo entendió así. Se inclinó sobre el estúpido jumento y se hizo semejante a él. Pero esto que dice Jordán del hombre es de aplicabilidad completa a la patria. Habiendo sido creada en tanta grandeza, se inclina sobre el jumento y se hace semejante a él. El Hijo de Dios, poder y sabiduría del Padre, asume la naturaleza humana en el seno de la Santísima Virgen María, por la virtud del Espíritu Santo, y es en la persona del Verbo de Dios que se realiza la unión hipostática con la naturaleza del hombre, distinta, indivisible e inconfundible con la naturaleza divina que subsiste en dicha persona desde la eternidad. Cristo es la unidad perfecta de lo divino y de lo humano, el camino que lleva a la unidad, la verdad de la unidad y la vida de la unidad del hombre en Dios. Y el hombre unido a Dios en Cristo vuelve a la unidad con el prójimo y consigo mismo. La gracia de Cristo borra la culpa del pecado. Su pasión y muerte de cruz satisface la pena del pecado. La resurrección es la promesa de nuestra consumación en la gloria de Dios. Este reino de Cristo trasciende toda limitación humana, pero de la mano de la naturaleza humana. Dios, que es el creador de la naturaleza y de la sobrenaturaleza, no reniega ni divide lo uno y lo otro. No hay más que la presencia victoriosa de Cristo. Nos decía en el curso de psicología el profe. La vida verdadera bajó hasta nosotros, tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida, recordando a San Agustín. Y esa plenitud de vida no es para nosotros mismos. Por eso, como ha dicho antes, la división, la fractura, la muerte que produce el pecado, Jesucristo la aplasta con la plenitud de su vida y nos une, nos rescata de esa división que es mortal en nosotros mismos. Pero esto que es del hombre en sí, también es de la patria. Porque es este reino de Cristo que nos une a Él. Y por eso es reino de Cristo, que no divide el cielo de la tierra, no reduce el cielo a la tierra.
Esto expresaba Pío XI cuando muestra los campos que el reino de Cristo cubre, el reino espiritual con lo temporal. Y en esto, para cortar, sienta el esfuerzo para restaurar la patria en Cristo. Lo hizo desde que se convirtió a Cristo y a su cruz. Y propalando aquello que los maestros griegos, Sócrates, en el papel de Platón siempre enseñaba, que era lo propio del filósofo, aprender a vencer la muerte. Porque la muerte, esa contradicción de la vida, es aquello que se nos pone como limitante de nuestras acciones, de nuestra libertad. Y esto es lo que insistía en Senta. El hombre libre es aquel que no se doblega ante la muerte, ante su proximidad, ¿no? Su visión del devenir de la patria también era profética, atada al carro disolvente y subversivo de la voluntad popular, del poder internacional del dinero, del egoísmo del dinero, del materialismo, de la negación del bien común, reducido a bienestar material. Es decir, el bien común como objeto de los mercaderes, de aquellos que con el toma y daca miden y limitan todo. Una patria que tiene a un jefe de Estado que exalta el heroísmo de los usureros es una patria que no puede estar en el reino de Cristo. Está en el reino de los usureros, que es una expresión del egoísmo del dinero propia de Satanás y de los suyos. Fustigar esta negación del hombre libre, de la patria libre verdaderamente, tiene un precio. Y ese precio, como en Cristo, es la cruz. Es derramar la sangre y es hacer plena la vida en la muerte. ¿Qué es lo que ha sucedido con Jordán? 50 años luego de su sacrificio, se cumple aquello que él enseñaba, recordando al poeta. El tirano hace violencia a todos los demás, violenta la vida de los otros. El mártir se hace violencia a sí mismo. El tirano acaba con su violencia cuando acaba su vida, y ahí acabó su condición. Mientras que el mártir asume esa violencia, va al sacrificio de la propia vida y su imperio, su irradiación, principia con la muerte.
Uno se agota en la muerte y el otro nace en la muerte. E irradia la verdad que sostiene. Remarca Pío XI, y esto es importante porque están aquellos seráficos que todo lo esperan de San Miguel Arcángel. Dice Pío XI: por otra parte, erraría gravemente el que negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le confirió un derecho absolutísimo sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio. Todas las cosas humanas están bajo el mandato de Cristo, aunque no lo parezca. Él escribe derecho con letras torcidas. Claro, hay que pensar que Satanás y los suyos cumplieron la voluntad de Cristo al sacrificarlo en la cruz, pero se cumplió su voluntad. Porque el sacerdote era Cristo y la víctima era Cristo. Y se cumple su voluntad. El escepticismo natural que tenemos de ver a la patria postrada tiene su razón de ser, porque sería iluso, fuera de la realidad, creer que estamos en el reino de Cristo, que este es la mejor Argentina posible. Claro que no. Pero, atente, que era lo grande en Senta también. La esperanza sobrenatural que le habitaba era inquebrantable. La esperanza de que la patria sería lo que María y Cristo quisieran era indoblegable. Por eso irradiaba en esa esperanza sobrenatural un fervor y una energía que era convocante, que lo levantaba uno de la postración más extrema, porque claro, Cristo habitaba en él, y eso se trasuntaba. Así lo dice, lo iba a pasar por alto, vamos a leerlo al profe. Claro está que el hombre convertido a Dios en Cristo transforma a la sociedad y a la historia en la acción redentora por la cual el tiempo se hace imagen de la eternidad. Y la comunidad de los hombres se convierte en iglesia, el Cristo total, cuya cabeza es Él. Y nosotros, sus miembros. Un sentido realista de la historia de la humanidad nos la hace interpretar y vivir como historia de la salvación. Esto es, como promesa y esperanza de que culminará con la unión perfecta del hombre con Dios y en la perfecta glorificación de Dios, tal como ha ocurrido ya en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Resumen de nuestro destino personal y trascendente. Es decir, como siempre reafirmaba, Dios es el verdadero protagonista de la historia. ¿Quién le va a enmendar la plana? Por supuesto que está el jueves y el viernes santo y está el sábado santo.
pero siempre viene el domingo de gloria. Porque Cristo es el Señor del cielo y de la tierra. Ya ha vencido. Y continúa y continuará victorioso. Así el profe tenía en sus clases, tomaba un diario, una noticia pequeña, un hecho efímero que uno pasaba por alto. Y él descubría ahí la mano de Dios, la mano de lo trascendente. Levantaba lo pequeño y descubría cómo Dios teje de ese modo imperceptible su gobierno, su providencia sobre los hombres. Estoy en el tiempo. Bueno, vamos a concluir entonces. Esto sí creo que importa, porque a ella le tocó vivir, como lo hemos vivido en aquella época, frente a la acción de la subversión, el quebrantamiento del espíritu de muchos que no veían un modo de superar esta condición. Un quebrantamiento similar al que hoy nos toca vivir, nada más que aquello crujía de violencia cotidiana. Y él advertía a aquellos que enfrentaban este accionar subversivo. Les advertía cómo el poder del dinero que financiaba el accionar subversivo era el mismo que financiaba el responderle irregularmente. Era el mismo, como lo he escuchado varias veces a Martínez Dios, empleado distinguido de ese poder del dinero, a las fuerzas. Si hay fusilamiento, si hay justicia, que cobre las vidas, si hay pena de muerte, no hay más crédito internacional, no hay más finanzas internacionales. Lo cual ataba las manos y mostraba el compromiso de ese poder del dinero con ese desorden corruptor. Y advertía a Allenta la suerte de las fuerzas como la suerte de la patria en un proceder desordenado y que atendía a ese poder del dinero. Y hoy la patria está atada a ese poder del dinero, que la aleja de ese reino de Cristo enormemente y quebranta los espíritus, los quebranta. Y parece que nada es posible en aquello que fuera el empeño restaurador e instaurador del profesor sobre la patria. Pero tengamos en claro que el protagonista de la historia es Cristo, es Dios, y que de esta patria tiene un designio que Satanás conoce bien.
Don Bosco, a aquellos que enviaba a la Argentina, le dicen: un papa será herido, un papa será muerto. Y entonces le preguntan: ¿es el mismo papa que va a ser herido y muerto? Esto se lo revelaba la Virgen a don Bosco. Pero don Bosco, como ahí mismo, con el sueño que la Virgen le revelaba, se le aparecía Satanás y lo zarandeaba, lo atacaba, porque Lucifer está atento a todas estas cuestiones. Pensemos que si pone, como hablábamos hoy con el padre Bernal, si Lucifer pone tanto empeño en esclavizarnos, en tenernos sujetos, como dice el padre Moore, donde hay un bien muy grande, hay un mal muy grande. Donde hay un bien que se juega, la cruz es pesada. Y esto tengámoslo en cuenta, porque es la enseñanza principal de Jordán Bruno Yenta. La cruz es la bandera y es el signo de la victoria. Y estamos en el bando de la victoria. Seamos lo que debemos ser, que Dios jugará la victoria. Gracias por la paciencia.